Hola, ¿cómo les va? Quiero comentarles una serie de cuestiones de la clínica con adolescentes que hacen a la actualidad del psicoanálisis y a la vigencia de los conceptos freudianos. En particular, el tema central que quiero trabajar hoy es cuáles son los soportes de la subjetividad cuando todavía no está consolidado y en operatoria el fantasma a lo largo de la adolescencia. Y en ese sentido voy a destacar dos soportes de la subjetividad que van a ser ciertos significantes privilegiados y la constitución de la masa que podemos llamar adolescente. A lo largo de la infancia, es decir, en la clínica con niños, lo que predomina, aquello con lo que trabajamos, es el fantasma materno, dice Lacan. Sin embargo, podríamos pensar que más bien se trata del fantasma de los padres, y destacando que se trata de funciones. En la clínica con adultos, en cambio, el fantasma ya está en operatoria, siempre y cuando obviamente estemos hablando de neurosis y sobre todo de histeria y neurosis obsesiva, no de fobia, donde justamente no hay fantasma. Hay fantasías, pero no hay fantasma. Y entonces se trata en ese punto de dar cuenta de la lógica del fantasma por la vía de la construcción. En la clínica con adolescentes, en cambio, más bien se trata de un momento a lo largo de la adolescencia de constitución y consolidación del fantasma. En ese sentido, el fantasma, que aún no está plenamente en operatoria, requiere la subjetividad adolescente de otros soportes que no son justamente los de la escena que Freud bautiza en Pegan un niño como una escena sádica con un goce masoquista, donde se localiza la satisfacción. Entonces, como no está en juego en la clínica con adolescentes, por lo menos no en su plena operatoria, tiene que haber otros soportes que son aquellos de los cuales quiero comentar una serie de cuestiones. Pero en principio, digamos que Freud planteó el término de pubertad y no el de adolescencia, porque la pubertad para Freud justamente se destaca por una metamorfosis donde se produce un cambio y que podríamos considerar como un viaje. Yo creo que el término viaje, el término travesía, se ajusta muy bien a la clínica con adolescentes, porque se trata de un viaje donde vieron que en un viaje a veces quien parte del viaje y quien vuelve es exactamente la misma persona, pero hay otros viajes donde quien parte y donde quien llega no es exactamente el mismo. Por lo tanto, en esos viajes, en esa travesía, que es la travesía adolescente, podemos ubicar que se trata de un acto adolescente, una travesía que concluye, que puede ser leída como un acto. ¿Y por qué un acto? Porque justamente hay una mutación a nivel del sujeto y a nivel del otro, donde quien sale, quien parte en ese viaje, no es el mismo que el que llega. Un acto se caracteriza justamente porque antes y después del acto, el sujeto y el otro no son el mismo. Bien, respecto del acto, entonces, que vamos a ubicar como el acto adolescente, pero ahora de un modo más general, respecto del acto podemos decir que el acto es aquel que funda un campo, pero no se rige por las leyes de ese campo que funda. Esto lo plantea Lacan en el Seminario 15, en la página 52, cuando, para introducir la idea del acto analítico, habla acerca del Rubicón y cómo el Rubicón, que era el río que separaba a la Galia de Italia, y que el Senado romano había impedido que se atraviese el Rubicón, cuando Julio César lo atraviesa, marca un antes y un después. El campo ya no va a ser el mismo. Es decir, se trata de un acto porque ya no va a ser lo mismo antes y después de haber atravesado el Rubicón. Y esta es la lógica del acto. Esta es la lógica del acto en el sentido de que hay una mutación, pero además que las leyes que instauran no son las mismas que aquello en lo que se funda el acto. Entonces, nuevamente, sosteniendo nuestra analogía, podríamos considerar que aquello que ocurre en la adolescencia y que vamos a leer como un acto, no va a seguir la lógica del campo que va a instalar, que es el de justamente la clínica con adultos. La clínica con adultos, en particular, si estamos hablando de aquello que acontece por un lado del lado del paciente, pero también del lado del analista, para el caso podemos situar la regla de abstinencia y la neutralidad,
no funcionan de la misma manera en la clínica con adolescentes. ¿Y esto por qué? Porque son dos campos distintos. Entonces, insisto con esta idea, el acto adolescente va a fundar un campo, pero las leyes en las que se sostiene ese acto no son las mismas que el campo que funda, es decir, el de la clínica con adultos. Esto también está ilustrado por toda una serie de autores que van a tomar esta idea de acto de Lacan, entre ellos Agamben en su libro Estado de Decepción, cuando toma el ejemplo de la guerra con Irak y plantea que para llevarles la democracia, es una excusa, pero no importa, a los efectos del ejemplo sirve, para llevar la democracia en realidad se arma una guerra, es decir, la guerra que sería el acto que eventualmente en un horizonte permitiría instalar la democracia, la guerra no se rige por las mismas leyes que aquello que intenta instalar, que es la democracia, que es un campo distinto. Independientemente de las razones por las cuales se realizó esa guerra, Agamben lee ahí un acto en el punto en que funda un campo nuevo, y ese acto no se rige por las reglas del campo que funda. Bien, el acto analítico funciona de la misma manera y pienso que el acto adolescente también. Entonces, la pubertad, tal como decía Freud, se trata justamente de un momento lógico en la constitución subjetiva, un momento de pasaje, un momento de travesía que estamos leyendo a partir de un acto donde se va a formar y se va a constituir un nuevo campo, pero que ese acto se realiza a lo largo de todo ese periodo que llamamos adolescencia. Y si se trata de un acto, y si se trata de un actuar, porque no es uno, sino que la adolescencia en sí misma la vamos a ver como un acto, la vamos a poder leer como un acto, entonces en ese sentido no se trata de un acto analítico, sino más bien de una serie de cuestiones que vamos a poder considerar que son del orden del actuar. Por eso la prevalencia a lo largo de la adolescencia de los actings, los pasajes al acto, las puestas en escena por las vías de ciertas acciones y por supuesto todo lo que tiene que ver con la inhibición del acto. También en ese sentido son muy preponderantes las inhibiciones a lo largo de la adolescencia. Bien, entonces acto y pasaje al acto que se juegan en la adolescencia son cuestiones distintas. En principio porque si alguien dice, un fulano dice, deben haber estado muy angustiados cuando hicieron la revolución, sin duda que se trata de un acto político que Lacan distingue del acto analítico, pero se trata de un acto político porque marca un antes y un después, porque introduce en ese caso la temática de la angustia dentro de la política. Fuerza el campo, introduce una novedad. Claro, el tema es que en ese caso no se trata de un acto, sino más bien, pienso yo, es una lectura de un pasaje al acto, porque una cosa es jugar a ser boludo y otra cosa es jugar a ser boludo y además ser boludo. ¿Y el acto adolescente tiene relación con el pasaje al acto? Lo dejamos por ahora como una pregunta. Freud eligió el término pubertad en lugar del de adolescencia porque en realidad el término pubertad remite a un momento muy específico y esta operatoria que Freud situaba con la metamorfosis. Y en cambio el término adolescencia remite a diferentes campos de saber y distintas disciplinas. Entonces, el término freudiano es muy interesante porque es muy preciso y es muy específico. Sin embargo, el término adolescencia es con el que comúnmente llamamos a esta clínica y con el que nos vamos a manejar, pero sin perder de vista el concepto freudiano más allá del término. Se trata de un momento muy preciso donde hay una mutación que estamos leyendo como un viaje, como una travesía, y en donde se realiza un acto que es el acto adolescente. Bien, ¿cómo se realiza este acto adolescente? Bajo dos condiciones. Por un lado hay condiciones estructurales y por otro lado hay condiciones que son contingentes. Las condiciones estructurales son las que van a permitirnos leer el lugar que el niño tiene en el Edipo respecto del falo, las particularidades respecto de sus otros primordiales y la estructura clínica en juego. Esas son condiciones estructurales que van a estar puestas a jugar en la clínica con adolescentes. Pero también está en juego
los encuentros azarosos que ocurren en la vida y que tematizan este viaje adolescente. ¿Sí? O sea, me refiero a ciertas circunstancias que son fundamentales y que van a tener una incidencia o no. ¿Sí? Depende cómo sean leídas, depende cómo sean tomadas, depende cómo se pongan a jugar y también depende de los otros que están en juego con el adolescente respecto de qué lugar se le da o no se le da. Me refiero a temáticas como las del bullying, las del cutting, si al niño o la niña le pusieron brackets y entonces qué es lo que ocurrió con eso, si jugó o no jugó a la botellita, si dio su primer beso a los 13, a los 14, a los 15 y qué le dijeron respecto de eso y cómo se entiende. O sea, toda una serie de cuestiones que son del orden de lo contingente, pero que tienen un lugar central para poder pensar cómo se realiza este viaje adolescente y que son las que se van a poner en juego también en un tratamiento. No solamente se ponen en juego las condiciones que llamé recién estructurales. Bien, ¿qué se espera entonces de este viaje que estamos llamando adolescente? La asunción de una serie de cuestiones, principalmente dos. Por un lado, el encuentro con el otro sexo. Y cuando digo el encuentro con el otro sexo, no me estoy refiriendo a la heterosexualidad, en el sentido de un niño que se encuentra con una niña que se encuentra con un niño. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo al encuentro con lo que vale como otro sexo para cada quien. Aquello que es heterogéneo y que se va a poner en juego en el propio cuerpo, tal como decía Freud, hablando de la satisfacción sexual que se introduce por la vía de una monotonía, siempre igual, y que va a poner en juego un modo de goce que es hetero en el sentido de que es ajeno y extraño en el propio cuerpo. Eso por un lado. Pero por otro lado, también hay otra cuestión central a lo largo de la adolescencia, que es todo el proceso identificatorio. Porque si bien es cierto que hay una serie de identificaciones que hacen a lo constitutivo del sujeto y que se ponen en juego más bien a lo largo de la infancia, y me refiero por supuesto a la identificación primaria, pero también las identificaciones propias del Edipo, la realidad es que a lo largo de la adolescencia también hay otras identificaciones que se van a poner en juego y que son fundamentales y que van a ser a la consolidación del fantasma, que como ya dijimos, no está consolidado todavía a lo largo de la adolescencia. Entonces, en la niñez dijimos, no hay fantasma, la adolescencia es un momento de creación y consolidación del fantasma, se crea y se consolida, pero como dijo Morchiva, Roma no fue creada en un día. Es decir, que se trata de un proceso identificatorio en este caso. Bien, eventualmente se va a consolidar y se va a terminar de constituir el fantasma y vamos a llegar entonces a la adultez con el fantasma plenamente constituido, si es que estamos hablando de neurosis, en particular, como dijimos, histeria y obsesión. Ahora, este momento de consolidación a lo largo de la adolescencia va a introducir toda una paleta de colores que son toda una serie de problemáticas adolescentes muy diversas. Y entonces la pregunta que podríamos hacernos en este punto es ¿a partir de qué se va a sostener este viaje adolescente? Este viaje, esta travesía que vamos a leer como un acto, dijimos. Y hay un par de cuestiones, voy a destacar dos que son centrales, que son las que anticipaba por Instagram, que son por un lado ciertos significantes privilegiados y por otro la constitución de la masa que vamos a llamar la masa adolescente. Bien, primero tomamos estos significantes privilegiados. Lo que quiero decir es que se trata de ciertos elementos que se recortan para el adolescente como fundamentales. A veces por la vía de la transmisión familiar, por una heráldica, ¿sí? Que se transmite de generación en generación y que el adolescente toma como propio, pero que le viene heredado por la vía de la familia. Otras veces lo toma a partir de amigos, ciertas cuestiones que circulan entre los adolescentes y que para el adolescente cobra un valor fundamental. Y en muchas ocasiones pienso que estos significantes privilegiados están más bien encarnados en ciertas figuras que no son cualquiera y que adoptan cierto matiz que en algunas ocasiones puede ser, por ejemplo, para tomar
tan solo un ejemplo, la figura del maestro. La figura del maestro en el sentido de, no del maestro de la escuela, sino de quien cumple una función de, yo diría, distingamos, enseñanza y transmisión. Es decir, me parece que en ese punto, quien encarna estos significantes privilegiados, y que puede ser, por ejemplo, la figura de un maestro o de un sensei, o de alguien que acompaña las preguntas que van surgiendo en el adolescente, pero sin anticipar preguntas que el adolescente todavía no tiene, y que entonces permite que se vehiculicen ciertas preguntas para el adolescente. En ese caso ocupa cierta figura privilegiada para el adolescente, en el punto en que justamente puede ayudar a sostener y vehiculizar ciertas preguntas propias de la adolescencia, atinentes a dos temas que ahora vamos a recortar, que son sexualidad y muerte, que son dos temas que Freud recortó como centrales, pero que además en particular pienso que son dos temas centrales en la adolescencia y que Freud ya lo había ubicado. Entonces tenemos estos significantes privilegiados que pueden estar encarnados en ciertas figuras de mucha importancia para el adolescente y que se van a poner a jugar en el tratamiento. Y en ese sentido, un lugar transferencial posible al que el analista puede ir a parar es justamente el de una de estas figuras. Tomemos el caso de la figura del maestro, donde en todo caso, ahí me parece que vale estar advertido de que justamente no se trata ni de enseñarle, ni de educarlo, y sobre todo de no ir a parar al lugar de los padres, sino más bien hacer referencia a lo que decía antes. Me parece que en este punto es importante hacer referencia a esto, que es que se trata de poder vehiculizar preguntas que en cierto punto el adolescente ya tiene y no anticiparle preguntas que todavía no tiene y sobre todo no responderlas, porque se trata de que el adolescente puede ir respondiendo esas preguntas a sus tiempos. Esta era la primera cuestión, la de los significantes privilegiados. La segunda cuestión, que me parece fundamental, es la de la constitución de la masa, que vamos a llamar la masa adolescente. La constitución de la masa, que si recuerdan, Freud trabaja en psicología de las masas, donde se produce una identificación por un lado con el líder y por otro lado entre los yoes. Y de esa manera, para Freud, se constituye la masa. Respecto de este punto de la constitución de la masa, en el seminario 11, sobre todo sobre el final del seminario 11, Lacan va a hacer una relectura del modo en el que se constituye la masa, porque va a introducir el lugar que tiene el objeto en la constitución de la masa. Y tomando el mismo esquema de la masa freudiano, donde está el objeto situado en el esquema de la masa, Lacan va a leer que no hay constitución de la masa si no se pone en juego el objeto. Es decir, que la satisfacción tiene que estar en juego para que la masa se consolide y para que la masa se sostenga. Es decir, no alcanza con una identificación al líder y una identificación con los pares, es decir, con otros yoes, sino que además tiene que estar puesto en juego ese punto de satisfacción que es el que va a sostener la figura del líder. La identificación en ese punto es con un modo de satisfacción, no tanto con un líder. Por eso Lacan va a decir que en realidad una masa no se sostiene en la ideología, sino en un modo de gozar. Esta es la relectura que Lacan hace sobre el final del seminario 11 respecto de la conceptualización freudiana de la masa. Y a nosotros nos va a venir muy bien porque efectivamente en la adolescencia hay una consolidación de una masa, la masa adolescente, hay modos de gozar puestos en juego y también identificaciones entre los yoes y con quien opera a modo de líder en un grupo y sostiene también esa masa. Pero estamos diciendo que esa masa adolescente no se sostiene tanto por la forma y la figura del líder, sino en una forma de satisfacción, un modo de gozar. Bien, respecto de este punto, respecto de la masa adolescente, les sugiero una serie de textos, uno de François Dolto, que se llama La causa de los adolescentes, que es un texto muy conocido, también uno de Daniel Paola, que se llama Transadolescencia, y en tercer lugar un texto de Silvia Weinstein y Enrique Millán, que se llama Adolescencia. En estos tres textos van a poder encontrar toda una serie de cuestiones respecto de la adolescencia, pero en particular quiero tomar algo que dice Daniel Paola
a propósito de la masa adolescente, donde vamos a encontrar una hipótesis que es que la adolescencia está unificada a partir de la noción de la masa, pero que se trata de una masa que toma consistencia a partir de un goce mítico, a partir de la ilusión de un goce mítico, porque justamente ese goce es mítico, es decir, se trata más bien de una ilusión de un goce mítico que va a permitir sostener, consolidar, cohesionar, ¿sí? Término freudiano respecto de la masa. Este goce mítico, esta ilusión de un goce mítico va a permitir cohesionar la masa adolescente. Y en ese sentido encontramos en los mitos griegos la figura de Perséfona y Adonis, que son dos personajes que pueden encontrar, si quieren, en Robert Graves, en la sección de Naturaleza y Hecho de los Dioses, donde lo que ocurre con estos dos personajes es en particular con Perséfona, que es violada y llevada a la ultratumba, y respecto de este punto lo que se puede recortar es que permanece viva entre los muertos. Y respecto de Adonis, más bien se arma un contrapunto porque es muerto por un jabalí, es asesinado, un jabalí lo mata, y entonces pasa a estar muerto entre los vivos. Dos temáticas adolescentes: estar muerto entre los vivos y estar vivo entre los muertos. Cuestiones que muchas veces los adolescentes introducen a lo largo de un tratamiento como críticas, en particular a los padres, pero no solamente. La masa adolescente entonces, como hipótesis, como un modo de sostener esta cuestión, está unificada por la consistencia de un goce mítico que es ilusorio, pero permite cohesionar la masa adolescente. Y lo llamamos mítico porque justamente es lo que permite dar cuenta no tanto de un origen, sino de un inicio de este momento que estamos llamando adolescencia. Bien, última cuestión. Este goce mítico, ilusorio, que cohesiona la masa, va a tener que ser necesario, va a tener que quedar en suspenso para poder realizarse el encuentro con el otro sexo. El encuentro con el otro sexo tal como lo ubiqué hace un ratito, en el sentido de lo heterogéneo, lo hetero en la sexualidad, ¿sí? Independientemente, no es una cuestión de género, no estamos hablando de si el encuentro es con alguien del mismo género o de otro, o el que sea, sino que de lo que estamos hablando es de lo que vale como hetero para cada quien. Entonces, lo que estamos diciendo es que este encuentro con la sexualidad, esta segunda oleada, porque la primera fue en la infancia, Freud lo desarrolló en 3 ensayos, y la segunda en la pubertad, este reencuentro, esta segunda oleada respecto de la sexualidad, va a tener una condición que es la puesta en suspenso, entre paréntesis, de esta ilusión de un goce mítico que cohesiona la masa. Es decir, dicho de otro modo, en el encuentro con la sexualidad, el adolescente va a estar solo. Es decir, la masa no le va a servir para ese encuentro. Puede ir al encuentro sostenido en la masa, pero finalmente ese encuentro va a ser en soledad, porque como ya dijo Freud, y en este punto se sostiene tan solo una de las diferencias entre pulsión e instinto, no hay un saber previo acerca de la sexualidad, y esto en particular se pone en juego también en el punto en donde el adolescente, por la vía de este acto, que no es sino aquello que comúnmente se llama acto sexual, en ese punto está solo. Es decir, que va a tener que quedar entre paréntesis la ilusión de este goce mítico que cohesiona a la masa. Por ende, el acto adolescente se produce en un punto de encrucijada. Se produce en un punto de encrucijada porque, por un lado, hay un fuerte sentimiento de la masa cohesionada que le va a permitir arribar al umbral de ese acto, ¿sí? De ese encuentro, pero lo que va a particularizar, lo que va a hacer singular del encuentro de un cuerpo con otro cuerpo es la soledad, ese punto en donde no hay un saber y que se va a poner en juego de diferentes maneras a lo largo de un tratamiento. Finalmente, entonces, el encuentro con el goce del cuerpo adolescente es en soledad y
en ese punto la masa no va a estar operando de la misma manera, los significantes privilegiados tampoco, y por supuesto el fantasma, que es un ordenador en este punto, todavía tampoco. Más bien va a tener mucho que ver su consolidación con estos encuentros. Bien, pienso entonces que la masa adolescente en este punto de encuentro, la ilusión que sostiene la masa adolescente se fragmenta porque este encuentro adolescente es en soledad. Entonces el fantasma está en construcción, la masa queda en suspenso y entonces se podría pensar en qué se apoya el adolescente para llevar adelante este encuentro que dijimos que es en soledad. Y entonces en este punto es donde entra en operatoria algo que estaba o no puesto a jugar, pero que estaba en reserva desde la infancia, en particular en pasaje por el complejo de Edipo y el complejo de castración. Y me refiero al falo. El falo es un elemento central en el que va a poder sostenerse el adolescente en este punto de encuentro en soledad, y que si a lo largo del pasaje por Edipo y castración entró en vigencia, entonces el adolescente va a poder contar con este elemento central para ir al encuentro con aquello que vale como el otro sexo. Pero puede ocurrir que el falo no esté en juego, por ejemplo en el caso de una psicosis, y entonces en este punto es a donde se asiste en muchas ocasiones a que son estos encuentros los que conducen a un desencadenamiento. Bien, llegamos hasta acá. Si les interesó este video pueden darle like y pueden suscribirse. Voy a estar subiendo otros videos con otros temas que a mi entender son temas de actualidad en la clínica psicoanalítica y que hacen a la vigencia de los conceptos freudianos y al lugar que tiene la clínica también lacaniana respecto de la lectura de los conceptos y el campo que ordenó Freud. Bueno, hasta luego.